Buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles en Nueva York. Nos encontramos hoy, como todos los miércoles, a las 7 de la noche, presentándole a grandes personalidades del mundo de habla castellana. Y esta noche es para mí un gran placer presentarles a ustedes desde Chile a un gran amigo, Edgardo Fogo, quien nos va a dar una interesante charla. Y adelante, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muchas Oh, gracias por la invitación. fantástico. Es un gran placer para mí tenerte presente aquí. Como te lo mencioné, te he conocido mucho a través de las entrevistas que le has hecho tú a Sergi Torres, Así es, sí, pues. una gran persona. Quizás tú Sí, nos puedes contar un poco de tus experiencias con él, ya que has estado de cerca. Mucha gente lo conoce a Sergi, pero a través de videos, no tiene esa posibilidad como tú la has tenido de hablar directamente con él. ¿Nos podrías contar un poco de tu experiencia? sí, por supuesto. Bueno, de partida Sergi yo diría que es un tremendo ser humano. Yo diría que unos pocos seres humanos eh, tan auténticos, tan transparentes, que está conectado a su esencia, está conectado a su corazón y eso es lo que él transmite. Eh, Persona más transparente yo creo que cuesta encontrar. Y muy sencillo, profundo. La verdad es que bueno, he leído sus libros, he tenido varias conversaciones con él y, y sí, a mí me ha tocado mucho el corazón, digamos, en términos de tener esa capacidad de conectarse con el corazón y desde ahí transmitir sin miedo, porque claramente cuando uno se abre, como es el caso de él, uno siempre está vulnerable, y él en ese aspecto es no. Y yo diría que es un gran ser humano. Sí, no, no es cierto, sí, sí, comparto tu idea. Como yo he compartido mucho tiempo con él, y una de las cosas que es poco usual es que él nunca se prepara para nada, él siempre está Mm, viviendo el momento. Otras personas traen un libreto o algo para dirigir la charla. Él absolutamente no se prepara. Lo he visto estar en cámaras de televisión tranquilamente sin ninguna preparación. sí, es verdad eso. Sí, Sí, muchas nunca, gracias. Entonces, me encanta escuchar tú que lo has conocido de cerca. es Eh, como tal como tú dices. sí, entonces adelante con tu presentación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, mira, más que presentación, yo prefiero, porque tampoco somos tantos, que hagamos una conversación mejor sobre el tema y vayamos compartiendo. Yo prefiero eso. De hecho, veo a una gran amiga y la Jimenita. Hola, Jimenita. Y, y prefiero que compartamos. Lindo es. La, un poco la idea era conversar sobre lo que significa una espiritualidad práctica, un camino de desarrollo de conciencia práctico. Lo que sucede hoy día es que, bueno, se habla mucho tiempo, pero hoy más que nunca, con todo lo que está pasando en este planeta, con la tremenda transformación, hay mucha distopía por un lado, es decir, como la película Orwell 1984, hay un control, digamos, muy grande en muy pocas manos y todo se está cayendo, es una reforma. La política, la educación, la salud, todas las áreas, ya yo diría que este sistema está vencido. Entonces, pero eh, igualmente nosotros tenemos que ir abriendo los ojos producto de esa tremenda transformación de que hemos sido de alguna otra forma manipulados, consciente o inconscientemente, pero mentalmente estamos manipulados. De una forma, yo lo podría decir que es como un hechizo del sistema. Creemos que estamos súper vivos, pero estamos muy programados.
Entonces yo diría que lo primero que uno debería empezar a profundizar, a qué nivel estamos de programado en estos tiempos y que pensamos que nosotros estamos haciendo un desarrollo y que estamos haciendo nuestro libre albedrío, hacemos lo que queremos, pero si empezamos a profundizar, estamos muy, muy, muy programados por distintas áreas. Por un lado, la principal yo diría que es la programación mental que tenemos. Es una programación que viene desde nuestro inconsciente colectivo, de nuestra programación social, de nuestra programación genética, lo cual nos hace funcionar prácticamente como sonámbulos. Es decir, un sonámbulo vive, está durmiendo, pero camina, hace de todo, pero no se da cuenta de nada. Los seres humanos un poco estamos funcionando de la misma forma. Es decir, hacemos muchas cosas, igual que la película Matrix un poco, que hacemos de todo, nacemos, después estudiamos, tenemos hijos, tenemos nietos, y así se nos pasa la vida y cuando ya estamos llegando al final de la vida nos damos cuenta que no hemos hecho mucho por nosotros mismos, sino ha sido todo desde afuera hacia adentro, todo con lo externo. Y esa es la gran manipulación. Entonces yo diría que como el primer punto tenemos que ir comprendiendo por qué estamos programados. En la vida también, sí, en la vida, en el universo existen como dos energías. Una es la energía sueño, que hace que nosotros tendamos al sueño igual para descansar, pero a su vez para quedarnos como dormidos en la inercia. Y por otro lado, tenemos la vigilia, el despertar. Y nosotros prácticamente tenemos un estado de sueño muy grande, muy, muy, muy grande, producto de lo que dije recién, porque estamos muy programados y toda la energía se nos va en esa programación y prácticamente estamos siempre desfasados entre el pasado y el futuro y eso nos disgrega y nos hace perder energía y por lo tanto tenemos un muy bajo nivel de vigilia, de despertar y lo cual nos hace no darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y por otro lado estamos funcionando con nuestros hábitos, funcionamos en forma mecánica y estamos sobreviviendo en la vida más que viviendo. Y un poco eso lo dice Sergi también, y Sergi en su libro que dice lánzate, el de lanzarse al vacío, de una otra forma en este nuevo periodo, hoy día estamos viviendo un cambio de humanidad, se está transformando, estamos pasando a otra humanidad, y eso significa un cambio de vibración, un cambio de dimensión, un cambio de frecuencia. Y eso significa que nos tenemos que tirar al vacío, pero primero que nada tenemos que profundizar en lo que no somos. Entonces, lo que no somos es esa parte programada. Por ejemplo, nosotros estamos durmiendo en la noche y no nos damos cuenta que estamos durmiendo. De repente en la mañana despertamos. Nos pasa lo mismo. Estamos dormidos y a veces de repente nos damos cuenta que despertamos y otra vez nos volvemos a dormir. Entonces, ahí ya empieza una tarea de lo que es una espiritualidad práctica, primero ir comprendiendo eso y ir observándolo. Observar cuál es nuestra programación, cuáles son nuestros hábitos, qué pasa con nuestra cabeza, con nuestra mente, con nuestros pensamientos. ¿Por qué estamos manipulados? ¿Tenemos opinión propia o simplemente nos vamos dejando llevar? Y empezar a ver la cantidad de hábitos emocionales, en la forma de que nos gusta una cosa, no nos gusta, siempre actuamos de la misma forma, siempre tenemos los mismos pensamientos, siempre en términos físicos también tenemos hábitos respecto al manejo del dinero, en todas las áreas hay una programación muy grande. Entonces eso hace que vayamos perdiendo también voluntad. No tenemos capacidad de voluntad para el desarrollo de conciencia, el camino espiritual, se requiere que uno tenga voluntad justamente por lo mismo, lo que decía recién, porque al haber una energía sueño que está conectada a la inercia, lo normal es que tendamos a esa inercia. Y para el desarrollo espiritual tenemos que ir en lo contrario,
tenemos que despertar. Y para eso tenemos que desarrollar voluntad, porque así en simple no se puede. Y tal como dice un gran maestro nuestro, también de Jimenita, Darío Salas, él habla que estamos como de una forma cuando estamos en el vientre de la mamá, estamos muy plácidos. No tenemos problemas, tenemos alimentación, estamos cálidos, etc. Cuando ya nacemos, estamos viviendo en la vida, empezamos a crecer y nos empezamos a encontrar con muchas adversidades. Y siempre inconscientemente vamos buscando volver a esa cosa calentita dentro del vientre, a esa comodidad. Entonces él lo llama que uno va entrando como un huevo. Y en ese huevo uno va metiendo las creencias, nuestro sistema de creencias, la cosa externa, lo social, el inconsciente colectivo, distintos aspectos de la vida que las vamos metiendo ahí en ese huevito, y ahí con eso nos quedamos calentitos y tratamos de no movernos más dentro de ese huevo. Entonces, mientras estamos en ese huevo, no, es imposible que haya ningún tipo de cambio, porque siempre nos vamos dando vueltas y inconscientemente no queremos cambiar más y quisiéramos volver a fusionarnos a lo que estábamos dentro del vientre. Entonces, tendemos a eso inconscientemente. Por eso que el camino espiritual o el camino de conciencia no es fácil en ese aspecto, porque requiere, por un lado, empezar a aceptar que estamos muy dormidos, que funcionamos como sonámbulos, empezar a desarrollar acciones para despertar con mucho trabajo interno de observación, y después también desarrollar trabajos para ir despertando. Por ejemplo, o sea, para tener más vigilia, bueno, hoy día ya se habla mucho que, por ejemplo, la meditación. La meditación, de otra forma, uno ya se empieza como a sentir y a conectarse con otro tipo de energía que lo hace ya un poco ir saliéndose de ese huevito en que estamos. Y bueno, hay mucho trabajo al respecto, por ejemplo, el trabajo con el cuerpo, identificar los movimientos para ir sintiendo en el fondo que estamos vivos, conectarse con el corazón, todo eso para ir en el fondo, para ir focalizando, para ir potenciando la atención. Lo que al tener poca vigilia o al estar como muy programados, no tenemos atención, una falta de atención. Y al tener falta de atención, somos víctimas de esa manipulación por falta de conciencia. Si nosotros tuviéramos atención y estuviéramos despiertos, no estaríamos sugestionados permanentemente, no tendríamos ese control del pensamiento desde afuera, porque podríamos ir identificándonos nosotros mismos. Entonces, hay que trabajar la atención con distintas técnicas, se puede decir. Porque vuelvo a lo mismo, si no trabajamos eso, todos los mensajes que recibimos desde el exterior nos cautivan, y ahí nos vamos quedando identificados a lo externo y nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando hipnotizados. Entonces, yo diría que lo primero es asumir, aceptar que estamos programados, ir viendo esas dos áreas, la atención, la vigilia, el estar dormido, el funcionar como sonámbulo, y lo segundo es empezar a autoobservarlo diariamente en forma muy precisa. Carlos Castaneda con Don Juan, él hablaba, Don Juan era un indio, él hablaba que uno tiene que estar acechándose permanentemente, diariamente, es decir, observando todas las formas en la cual uno está actuando, en lo mental, en lo emocional, en lo instintivo. Es la única forma. Y lo otro es empezar a desarrollar la voluntad. La voluntad es como una fuerza intermedia, se puede decir, entre
entre la parte más esencial nuestra, que uno la puede llamar alma, esencia, o yo grande, y digamos, nuestras áreas, digamos, como la emoción, el área mental, el área instintiva, el área material. Entonces, tenemos que ir generando, potenciando esta voluntad a través de distintos trabajos que nos vayan, de alguna forma, que sean un desafío para nosotros. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos muy mecánicos mentalmente, tenemos un problema que no nos para ese loro y hablamos y no escuchamos, tenemos que empezar a desafiarnos en ese aspecto y plantearnos un desafío en términos de empezar a escuchar realmente a las personas. Empezar a ver que estamos constantemente, por ejemplo, enjuiciando mentalmente. Por ejemplo, quizás ahora yo estoy hablando y más de alguno, sin darse cuenta, me está enjuiciando. Entonces uno tiene que observar esa parte de la descalificación al no escuchar. Entonces uno tiene que empezar a trabajar distintas áreas que sean, o una área, por ejemplo, que a uno más lo esté limitando en esta posibilidad de desarrollo, de crecer. Por ejemplo, a mí lo que más me limitaba en un tiempo determinado era la timidez. La timidez me limitaba mucho en mi camino de desarrollo porque no me atrevía a hacer cosas y me convertía en un ser humano muy tibio. Un poco lo que hablaba también Sergio, o sea, la tibieza, me di cuenta que con la tibieza no se llegaba a ningún lado, porque no era ni chicha ni limonada. Entonces me planteé como desafío, por ejemplo, hacer un curso de teatro. Ese curso de teatro me obligaba a expresarme, a expresarme oralmente, a transmitir, digamos, desde la emoción, en el fondo a abrirse. Entonces eso me obligó a sacar todas esas trancas de timidez y poder salir de eso. Y así, distintas áreas que uno vea que son como limitantes, empezar a trabajarlas. Nosotros tenemos que, a través de esa misma voluntad, lo que hablaba antes, que uno va perdiendo energía. Si quieren me hacen preguntas, vamos conversando entre medio, yo no tengo problema, por si acaso. Uno cuando está en eso de estar muy mecánico, donde estamos siempre proyectados o en el futuro, estamos en el pasado, nunca estamos en el presente, estamos hacia afuera, nunca metidos en nuestro mundo interno, perdemos energía. Entonces, aquí también tiene que ver la voluntad con el ir creando energía. Esa energía tiene que ver con empezar a conectarnos con nuestro presente, con vivir más en el momento presente. Porque si estamos en el pasado, si estamos en el futuro, estamos muy dispersos y la energía se va para todos lados. Entonces, ahí está la importancia de meditar, de observarse, de ver cómo está nuestro estado emocional, para empezar a tener como un yo más estable, más maduro, que va naciendo de esa misma voluntad. Y empezamos a tener más, se llama autoconciencia, es decir, con esa observación tenemos que empezar a tener más capacidad de vernos y así de alguna otra forma empezamos a conectarnos un poquito con lo que somos esencialmente, que a veces no se llega nunca a eso. O sea, nunca, es difícil, hablamos mucho de conciencia, de espiritualidad, pero no, la verdad es que no sabemos mucho y por eso tenemos que empezar a conectarnos con esa esencia que es energía en el fondo. Por eso la meditación también, porque a través de empezar a hacer ejercicio de meditación, a través de movimientos, de lentificar los movimientos, empezamos a conectarnos con esa energía y ahí empezamos a conectarnos con algo más, lo que somos esencialmente, que la esencia. Entonces, eso, esa voluntad es como nuestro navegante, digamos, se puede decir, es como el que nos empieza a ayudar a conectarnos con lo más esencial. Entonces, el camino espiritual es un camino muy práctico, que tiene que ir en el día a día.
no puede ir con voladas nomás, no sacamos nada con conectarnos solamente a la razón. El problema justamente de esta humanidad es que nos conectamos mucho a la cosa racional, y a través de la razón es muy difícil llegar a la comprensión. La comprensión va más allá de solamente de un raciocinio mental. La comprensión y el trabajo práctico es el hacer principalmente. También tiene que ver con la comprensión intelectual, pero tiene que ver también con ir conectándose con una mente más abstracta, no tanto con esa mente racional. En el fondo nosotros tenemos se puede decir un cerebro, una inteligencia muy racional y una inteligencia que va mucho más allá, que tiene que ver con la intuición, tiene que ver con lo que somos esencialmente, y para ir conectándose con eso tenemos que conectarnos con la intuición, tenemos que ir hablando de estos temas, tenemos que abrirnos un poco a otras realidades, no descalificarlas a priori. La nueva conciencia tiene que ver con eso también, eso es otra dimensión de vibración, que va más allá, mucho más allá de la razón. Entonces tenemos que empezar a trabajar esa área. Después tenemos que observar nuestras emociones. Por ejemplo, también hay emociones, se puede decir, muy básicas, donde estamos muy pegados, nos identificamos eso y nos enganchamos, y ahí perdemos de nuevo la presencia. Y en el fondo la esencia es presencia. Hoy día se vive mucho de la apariencia y se vive muy poco de la presencia. Es decir, aparentamos ser. Como vivimos desde afuera, siempre estamos aparentando ser algo. Aparentamos ser exitosos, aparentamos ser buen mozo, aparentamos ser inteligente, aparentamos ser muy bondadoso, el buenismo. eh, Aparentamos tantas cosas, pero todo eso es imagen, es imagen. A través de la imagen no podemos desarrollar conciencia. No, es imposible un camino espiritual con imagen. Y el problema de nuestra civilización actual es que somos pura apariencia. Vendemos la imagen, eh, pero no nos mostramos y no nos conocemos, porque tampoco nos conectamos a través de la esencia. Nos conectamos solamente a través de la forma nomás. Entonces, parte del desarrollo de conciencia tiene que ver también con ir comprendiendo ese aspecto que son estos 4 áreas nuestras, pero también el área de la forma y del fondo. Saber qué es lo que es la esencia y qué es vivir en la apariencia. Vivir de la apariencia es vivir del ego. El ego es un instrumento que nos sirve, por supuesto, porque nos sirve como oposición, nos sirve para conocernos. Que por eso se funcionan las polaridades en este mundo. Es el contraste. Pero no podemos identificarnos con el ego. Tenemos que darnos cuenta que somos más que el ego. Entonces, podemos hacernos amigos del ego, porque todos aquí en esta vida venimos a perfeccionarnos, no existe nadie perfecto. Todos tenemos aspectos defectuosos, todos tenemos aspectos limitantes, eh, pero tenemos que darnos cuenta que somos más que eso. Entonces, ahí viene como otro trabajo que tiene que ver con todo lo que he dicho, que es empezar a como ser observador, y por otro lado ser parte de la acción. El ejemplo, por ejemplo, si uno va al cine y uno se sienta en la butaca y parte la película, y uno se acuerda de uno. Aquí está Edgardo sentado en la butaca, todavía me acuerdo de mí, se abre, y de repente ya se inicia la película, y de repente ya me olvido de Edgardo, porque Edgardo se metió en la película misma y de repente se metió en el guión o con un rol determinado, y se olvidó de sí mismo. ¿Qué significa esto con respecto a la vida? Que uno en la vida tiene muchos roles que cumplir. Eh, Trabajo, como padre, distintas áreas, tiene situaciones, pero son todos roles que uno cumple. Entonces uno tiene que saber darse cuenta que en el fondo uno es el rol, pero además es más que eso.
que uno está cumpliendo esos roles, pero uno no es ese rol. Entonces, ahí uno tiene que como desdoblarse, empezar a darse cuenta que somos dos. Y ese es un ejercicio que también hay que hacerlo diariamente para poder desarrollar. Es decir, si uno está en un diálogo y se engancha con la pareja, tratar de tomar distancia y darse cuenta, bueno, estoy viviendo con la pareja, estoy viviendo ese rol, pero soy más que eso. Y no identificarse y olvidarse de uno mismo. Y así en tantas situaciones que uno vive en la vida. Entonces, hay que trabajar eso diariamente también. Bueno, y hay que trabajar en distintas áreas en lo práctico, por ejemplo, en el área material. Eh, si uno tiene problemas materiales, tiene que empezar a observarse por qué los tiene. Porque en la vida también hay leyes, que son las 7 leyes naturales, las 7 leyes del hermetismo, lo que plantea el Kybalión, que todo es por algo. Por ejemplo, la ley de causa y efecto. No existe nada casual. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Por lo tanto, todo tiene una consecuencia y tiene un sentido. Si yo en este momento tengo problemas económicos y ya he reiterado mis problemas económicos, es porque se originan en algo. Entonces, esa ley también dice que no hay que culpar a nadie. Esa ley dice que uno tiene que hacerse responsable de uno mismo. Entonces, empezar a observar por qué estoy teniendo siempre problemas económicos, en este caso, y ser sincero con uno mismo y ver cuáles son los errores que siempre están cometiendo o cuáles son también los mensajes que tengo mentales respecto al dinero. Hay muchas personas que se relacionan súper mal con el dinero, por ejemplo, posiblemente que viene de familia, viene por situaciones determinadas. Entonces, mientras no cambie esa relación con el dinero, siempre le va a pasar lo mismo, siempre le va a pasar lo mismo. Entonces, en la vida, si uno no empieza a desarrollar más conciencia, no empieza a darse cuenta de estos temas, empieza a repetirse. Se empieza a repetir en los aspectos emocionales, siempre se enrolla con la misma gente, siempre se engancha en las mismas situaciones, en lo mental siempre está pensando lo mismo, siempre discute lo mismo, se encierra en sus propias ideas y de ahí no sale, entonces empieza a dar vuelta, 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 en la parte del fuego, del impulso. Por ejemplo, hay personas que son sumamente impulsivas y siempre cometen los errores por esos impulsos. Son impulsivos para hablar, son impulsivos para actuar. ¿Cuántos delitos, digamos, asesinatos hay por impulsividades, eh, cosas apasionales que de repente, ¡pum!, y después las personas se arrepienten? Entonces está toda esa área del impulso y que tiene que ir con la sexualidad también, que uno también tiene que trabajarse bien. Entonces hay distintos como aspectos, áreas en estos 4 elementos, se puede decir, que es el aire, el fuego, la tierra y el agua, que tiene que ver con distintas áreas de uno. Por ejemplo, el agua son las emociones, todo nuestro sistema emocional, todo tiene que ver con la sangre, como en la circulación. Entonces tenemos que ver qué pasa con eso. El aire, por ejemplo, tiene que ver con nuestros pensamientos, cómo pensamos, cómo hablamos, con las comunicaciones, y así el fuego con los impulsos, con el aspecto sexual, y la tierra tiene que ver con la materia, con todo el aparato digestivo nuestro, cómo funcionamos. Y eso hay que ir trabajando, trabajando, trabajando. Y después, bueno, hay distintas áreas también para trabajarse. Yo tengo algunas que anoté. Bueno, por un lado, la autoobservación, la indagación, la introspección para conocer todo nuestro automatismo, ir viendo cuáles son nuestras creencias, ver qué pasa con nuestra ideología, ver qué implantes tenemos de dogma, todos esos aspectos que son paralizantes. Y después, en lo constructivo, yo diría, para mí, número 1 es la actividad física. Si uno quiere desarrollar conciencia, tiene que mover el cuerpo de alguna u otra forma, porque la actividad física, el mover el cuerpo, va generando energía, va generando endorfina, nos permite una mejor salud, nos permite una mejor actitud emocional, nos permite enfrentar mucho mejor los problemas porque estamos con más energía, estamos mucho más alerta que lo que hablamos al inicio. Después está la alimentación,
muy importante tener una alimentación saludable. La alimentación también quita o da mucha energía también. Tenemos que empezar a comprender cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestro cuerpo, qué cosas le hacen daño, qué cosas no le hacen daño, y tener una alimentación mucho más natural, que nos potencie, no una alimentación como es la mayoría, digamos, una alimentación que solamente nos hace daño, con muchas grasas, con carne animal, eh, qué sé yo, transgénica, con pocos vegetales, etcétera, etcétera. Y bueno, cada vez hay más evidencia de la relación de emoción, alimentación, salud, y organismo. Después lo que les hablaba antes, desarrollo de esa voluntad propia, el ir saliendo de la Matrix, y en el fondo el empezar a desidentificarse. eh, y después, bueno, hay cosas también como características que son importantes, digamos, en el desarrollo. Por ejemplo, empezar a tener confianza en la vida. Yo creo que cada vez hay más validez de que somos seres espirituales, somos seres esenciales que estamos experimentando aquí en la Tierra. Si empezamos a comprender eso en profundidad, nos vamos a ir desprogramando, eh, y vamos, en fondo, vamos a tener confianza, porque al ser seres esenciales no hay que tener temor de nada. Si somos seres esenciales, somos inmortales, somos seres infinitos. Eh, Ahora estamos con un vehículo físico, con un vehículo, como dice Emilio Carrillo, que es un vehículo físico, mental, emocional, energético, pero el conductor es el que sigue vivo, el conductor es nuestro ser, es nuestro espíritu. Entonces, tenemos que darnos cuenta y cuidar ese vehículo, por supuesto, pero no somos el vehículo, no somos el vehículo. Entonces, tenemos que tener confianza, tenemos que comprometernos con nosotros mismos, tiene que haber un mayor compromiso en este trabajo. O sea, muchas personas de repente dicen, ya, yo le voy a dedicar 1 hora a la semana al desarrollo espiritual. El desarrollo de la conciencia es un trabajo permanente, todos los días, o sea, en el actuar diario, en una actitud, en la conversa, en el estado de alerta, en todo, todo. Entonces, uno no lo puede tomar como una entretención adicional a otra cosa. Eh, Desde saludar a la sensorista, desde cómo uno se despierta en la mañana, de cómo come, de cómo va al baño. Todo eso es espiritualidad práctica. Es decir, el baño, por ejemplo. Si uno va al baño y se ducha, si uno, por correspondencia, que es otra ley, empieza a sentir que se está limpiando energéticamente con esa ducha, está haciendo una acción de conciencia. Si está en el baño como también limpiándose fisiológicamente, también puede sentir que se está limpiando externamente. Al alimentarse, también sentir que con esa alimentación estamos alimentando a nuestro espíritu. Perseverancia fundamental, tiene que ver con la voluntad. Eh, eh, Tenemos que ser perseverantes porque, como tenemos ese lorito dentro de nuestra cabeza que siempre nos está hablando y nos está tratando de engañar, nos va a decir, no, no, no trabajes tanto, no, haz este esfuerzo un día y después hazlo la otra semana, y así lo vamos botando. La perseverancia hace que esa voluntad se vaya tornando ya mucho más normal diariamente, se va haciendo mucho más fácil. Pero para eso hay que ser perseverante, no hay que pensarlo tanto. Hay que hacer las cosas que nos hacen bien. Entonces, la perseverancia, la aceptación, lo que planteaba antes, el aceptarse que somos muy, muy, ¿cuál es la palabra? Que si uno, somos poca cosa todavía, digamos, como ser humano, nos falta mucho desarrollo, estamos muy dormidos. Entonces, aceptar eso, aceptar también que somos defectuosos. No tiene nada malo decir, pucha, en realidad sabéis que estoy siendo muy soberbio, y empezar a observarse esa soberbia, porque si uno es muy soberbio, el soberbio es difícil que se conecte a la conciencia. Entonces, si la acepto, tengo esa capacidad de poder ver el otro lado de la soberbia y empezar a salir de eso.
o si soy muy egoísta, empiezo a trabajar más la generosidad, por ejemplo, a dar un poquito, aunque me cueste. Entonces, el no juicio también es muy importante, lo conversamos antes. El agradecer es muy, muy importante también en un camino de desarrollo de conciencia. Agradecer todo, todo, todo. Agradecer a la gente que nos hace daño, agradecerles porque también está siendo instrumento para que nosotros nos demos cuenta que por qué dejamos que esa persona no haga daño. Agradecer la mañana, el despertar, agradecer la alimentación, agradecer a todas las personas, agradecer por estar vivos. Uno tiene que ser agradecido, si el estar vivo es un tremendo milagro, y hay que decir gracias, gracias, gracias. Eso además que a uno le hace bien, y ahí uno se va conectando también más con la presencia. Eso lo habla mucho el Ho'oponopono también, de alguna forma, el agradecer, porque ahí uno se va conectando, se va conectando. Y bueno, eso es más o menos, digamos. Yo prefiero, si quieren, conversemos ahora un poco. Sí, La verdad es muy, muy Edgardo, amplio. una pregunta, Edgardo. Al Dime. principio tú dijiste de que estábamos siendo manipulados. Entonces Sí. la pregunta es ¿por qué o por quién estamos siendo manipulados? Bueno, mira, la verdad es que todo tiene un sentido mucho más profundo, que el quién nos está manipulando, sino los sistemas de alguna forma funcionan así para que uno también vaya desarrollando conciencia. Ahora, si no hubiera manipulación, si no hubiera polaridad en esta tercera dimensión, por eso que se habla de dimensiones también de conciencia, que son estados vibratorios. En un estado vibratorio como el que nosotros vivimos en la tercera dimensión, vivimos la dualidad, vivimos la polaridad, y a través de esa dualidad es como vamos creciendo, porque tenemos el opuesto que nos hace ver. Ahora, en lo concreto también, hay un sistema de control que en el fondo maneja este planeta. O sea, si uno ve en el aspecto solamente financiero, un poco lo decía Emilio Carrillo el otro día también, el 99% es más o menos, o sea, el 1% maneja el 99%. Maneja el sistema financiero global, maneja las grandes corporaciones, etc. Ese sistema es controlado por muy pocas personas que tienen sus intereses personales, porque se plantea que son personas que de alguna forma algunos son de acá y otros no son de acá. Y tienen en el fondo, mira, uno puede hacer el paralelo con los animales. Nosotros como seres humanos manipulamos a los animales, nos comemos a los animales, los tratamos mal, y no nos damos cuenta, pues no, o sea, no tenemos conciencia de que los tratamos mal, porque creemos que es normal. Estos seres también, de alguna otra forma, están haciendo su tarea en su propio campo de conciencia, y para ellos también, de alguna forma, nos ven de esa forma, y es normal ocupar nuestra energía de alguna forma, porque si nosotros estamos muy programados, dormidos, esa energía se va para otros lados. Entonces, son otros que ocupan esta energía. Por eso que ahí es donde nosotros nos dejamos manipular. Entonces, eso en términos muy, muy globales. Para entrar en detalle, en mucho detalle, podemos entrar en teorías conspirativas, etcétera, donde uno puede tener ciertas visiones u otras visiones, pero lo que sí se plantea es que está en uno la capacidad de salir de esa manipulación. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. A medida que haya más desarrollo de conciencia, menos manipulación puede haber. ¿Por qué razón? Porque muchos de estos seres lo que quieren es conciencia y no la pueden tener. Entonces, mucha gente hoy día está desarrollando conciencia. Cada vez hay más personas que están en este camino. Posiblemente todavía es medio invisible porque los medios masivos están manipulados. Los medios masivos manejan una información muy uniforme. Si tú ves, nunca hay distintas posiciones, siempre es una sola posición, y de alguna otra forma te hacen ver como si tú estás como disidente,
te hacen ver como el malo de la película. Esa es una manipulación y una quitada de libertad de alguna forma. Entonces, cuando uno va desarrollando conciencia y va comprendiendo que somos seres espirituales, uno va siendo más libre. Entonces, en esa libertad, uno va teniendo más discernimiento. Y al discernir te empiezas a dar cuenta que no te pueden manipular, no te pueden manipular. Pero sí tenemos que empezar a hacer un cambio profundo, por eso que son importantes estos encuentros y otros, porque uno más uno vamos siendo una red de conciencia, una red que en un momento dado la gente que manipula no va a poder hacer nada. Porque, ahora, ¿por qué es importante el desarrollo de la conciencia y aportar luz en el fondo? Porque nosotros no podemos luchar contra el sistema. No tiene ningún sentido empezar a pelear, a entrar a la guerra con el sistema, porque vamos a salir mal, porque no tiene sentido más, porque además el sistema está agotado. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ir creando este nuevo mundo, esta nueva conciencia. A medida que esta nueva conciencia va creciendo con más luz, con más vibración de cada uno de nosotros, se va a ir apagando este sistema, se va a ir apagando solo. Por eso que es importante sí que cada día seamos más, porque también está el riesgo, como ya ha sucedido con otras civilizaciones, que de alguna forma la tecnología genere una destrucción total, que ya ha pasado en Lemuria y ha pasado en la Atlántida. Entonces, hay riesgo, por eso que es importante tomar conciencia, y sí tomar conciencia de que uno puede hacer el cambio, no dejar que otros controlen la vida de uno. Hoy día hay riesgo, por ejemplo, con la tecnología, con lo que es la inteligencia artificial, porque es cosa de ver hoy día cómo funciona la inteligencia artificial en las redes, en todos lados. O sea, tú compras, no sé, una camisa y al rato ya te empiezan a llegar correos de distintas camisas, de esto, de lo otro, y así con todas las cosas. Es decir, hay un manejo de las bases de datos impresionante. Entonces, puede llegar un momento que algo ya está pasando, que nuestros cerebros empiezan a ser tan manipulados que pueden llegar a ser cerebros robots, en el fondo, donde nuestra parte de conciencia desaparece. Entonces, es muy, muy importante, más que entrar en esa teoría conspirativa, creo yo, empezar a desarrollar más conciencia, porque Emilio Carrillo lo plantea también en algunas charlas por ahí. Él habla como de clasificaciones hoy día de la sociedad. Bueno, una clasificación es las personas que están muy programados y que ahora cada uno está en su propia resonancia, ¿eh? Nadie ni es malo ni bueno, por si acaso. El que está programado y no quiere saber nada de nada, hay mucha gente así, que cree que esto va a volver a la normalidad y que está bien. Y así empiezan a haber otros que sí, que ven que hay cosas extrañas, que hay una cierta manipulación, pero piensan que todo, que otros van a venir a solucionar este tema. Hay como una tercera clasificación que tienen más conciencia, que de repente hacen cosas, pero un rato y después van a su vida normal y se olvidan, vuelven, se olvidan. Y una última clasificación que es los que ya están comprometidos con el cambio y están comprometidos en un 100%, en una nueva conciencia. Entonces, en eso estamos hoy día. Ojalá más personas lleguen a esta clasificación del compromiso total y nos juguemos por una nueva humanidad con más conciencia. ¿Qué significa una quinta dimensión? Significa, de partida, no hay dualidad en una quinta dimensión, porque ahí uno está conectado a la esencia y en la esencia todo es. Por lo tanto, no hay como tomar decisiones si esto o lo otro es. Las comunicaciones son mucho más telepáticas, son más auténticas. Y así distintas características que uno ya puede ir logrando a través del desarrollo de la conciencia, que son mejores relaciones humanas, el no juicio, la neutralidad, por ejemplo. La neutralidad es como
el no juicio, en el fondo no existe el bueno o el malo, las cosas son nomás. Entonces, si uno no, por ejemplo, si alguien te hace el mal, tú le puedes decir a la persona, pero no empezar a cargarte con la persona. No entregar carga negativa para el otro lado. O sea, la neutralidad es uno está más allá de esas cargas negativas. Y bueno, y mucho más así en mí. No sé si te respondí un poco. Sí, sí, muchas gracias. Quizás alguna otra persona tenga algún comentario, preguntas. Sí, Edgardo, yo quería decirte que una de las manipulaciones que yo encuentro que descubrí, quizás antes las sabía, pero ahora las viví en la pandemia, es la de la publicidad, porque encuentro que no necesitamos tantas cosas. De hecho, yo he comprado, bueno, la alimentación que la compro, digamos, por internet, pero no he necesitado ropa, no he necesitado nada de eso que antes, en las liquidaciones, que 2 por 1 ya partía a comprar. No, ahora yo me di cuenta que eso era manipulación, po, sobre todo a las mujeres que nos gusta eso. Entonces, yo no he necesitado nada que no sea de alimentación, digamos, o de medicina. Todo lo demás lo he tenido en la casa, incluso de repente decían, por ejemplo, escuchaba un programa, decía, vamos a meditar en tal cosa y necesitamos tal cosa, y yo decía, uy, la tengo, y no tengo que pedirlo porque lo tengo. Y yo ahí fui descubriendo, a lo mejor ahí tuve conciencia que tenía esas cosas. ¿Mm? Y Claro, lo otro que claro. te quería agregar es que es el asunto de la palabra, ¿ya? Que uno escucha, por ejemplo, yo ya no veo televisión porque encuentro que hablan de grosería a cada rato, hasta los que dan Todo, sí. noticias. Entonces, si supieran de que la palabra tiene un poder tremendo y que lo que uno dice se cumple, yo creo que la gente tendría un poquito más de cuidado en lo que dice. Si yo digo, yo le digo no quiero nombrar porque, pero estamos jugando. Yo digo, te odio a alguien, por ejemplo, y con mucha ira, es decir, eso no lo puedo devolver y después decirle, no, me equivoqué y te amo, porque eso ya quedó en el, no sé cómo se llama, magnetismo de la Tierra o algo que no lo puedo recuperar y yo te voy a tener que pagar de alguna forma por haber hecho ese daño de decirle eso a la persona. Eso quería decir. Sí, que de todas maneras es muy importante lo que dices porque, bueno, dos cosas. Uno, eh, que nos han manipulado para ser consumidores obedientes. Entonces, estamos en un sistema de consumo y ahora nos hemos dado cuenta, por eso que la pandemia hay que mirarla siempre en los dos polos. Por supuesto que hay mucha gente que lo está pasando mal, que se ha enfermado o tiene familiares, pero por otro lado, sin duda también que ha despertado una parte importante de la humanidad y nos está cambiando nuestras formas de vida, está cambiando nuestra visión. Entonces, eso es buenísimo. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta un poco, Ernie, lo que tú preguntabas también, que, que todo tiene una razón. Entonces, si uno le ve el vaso lleno también a esta pandemia, pero impresionante. Hay cosas que uno la está haciendo ahora que nunca lo hubiera pensado que les iba a hacer. Eh, ha cambiado formas, lo que tú dices, Jimena, etcétera. Y también el otro concepto que tú estás planteando con la palabra que tiene que ver con la co-creación, el ir comprendiendo que somos seres co-creadores, es decir, que podemos co-crear lo que queramos. Co-creamos a través de la palabra, el pensamiento, a través de las acciones. Eh, entonces, que empecemos a hacernos cargo de la vida y de la maravilla del potencial que tenemos. Si tenemos un potencial tremendo como seres humanos. Entonces, tenemos que estar en acción consciente, yo lo he llamado, estar constantemente accionando en forma consciente y todo lo que vamos aprendiendo, experimentarlo y uno se encuentra con sorpresas muy, muy, muy bonitas. Y lo otro que no lo planteé, pero que es muy importante, que lo que habla Sergi también, y que yo diría que es fundamental, que es el amor. Eh, el amor en la quinta dimensión todo es amor.
¿Y por qué tiene que ver eso del amor? El amor es porque somos seres infinitos. Entonces, y todos somos hermanos de luz. Todos venimos de la misma fuente. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que transmitirnos puro amor. Y el amor es todo. Entonces, si ahí hay un cambio de vibración importante, vibrar en amor, no vibrar en odio, no vibrar en separación, vibrar en unidad. Todo eso se puede ir haciendo en una espiritualidad práctica. Es cosa de proponérselo y empezar a tratar mejor a las personas, desde la persona más humilde hasta la persona más famosa. Y uno en su propio entorno va también viralizando a otros y a otros y a otros y va cambiando. Esto es pura vibración, todo es vibración. Entonces nosotros tenemos que cambiar la frecuencia de la radio. Tenemos que ir a una frecuencia de radio amor y eso transmitírselo a otros, a otros y a otros. Y con el amor, la gente que manipula o los dueños del poder no van a poder hacer absolutamente nada, nada, porque como actúan ellos es justamente lo contrario al amor. Es solamente el querer poseer, 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 pero eso no llega a ningún lado. Creo que Inma quiere hacer algún comentario. Inma Heredia, por favor. No, era solo, lo había puesto en el chat. Adelante. No me he puesto en cámara. Bueno, ya que me has llamado, espérate. Hola, Edgardo. Bueno, Hola, me siento Inma. que estoy saludando a un famoso. Yo te he visto muchísimo también con Emilio Carrillo. Yo soy de la ciudad de Emilio, ¿no? De Sevilla. Ah, de Sevilla. Ay, sevillana. Dios mío, y ustedes me habían acompañado tanto en la pandemia, así que qué alegría de conocerte. Me encanta, porque no, yo solo había puesto, era un comentario, ¿no? Diciendo que por supuesto que la palabra es muy importante y bueno, esto de por curiosidad mía, ¿no? Que ya lo has contestado, de hecho, lo de las manipulaciones que a lo mejor como que vienen de otros planos, me imagino, y quieren, entonces, bueno, ya realmente lo has contestado, ¿no? Que a través del amor y de nuestra propia conciencia, pues uno se mantiene en esa vibración, ¿no? Y Claro. sobre todo, para mí el aprendizaje de toda esta pandemia ha sido igual la palabra neutralidad, porque como está todo polarizado en todo, sí, ok, yo me voy a mantener neutra, ni de un lado ni de otro, yo misma. Tenemos derecho a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, no era ninguna pregunta, pero ya que él ni me ha llamado, bueno, me encanta conocerte, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, pues linda, gracias. Pero es cierto lo que dices, sí, tenemos que conectarnos. La principal forma de manipulación hoy día es el miedo. Es una manipulación total, es cosa de ver los medios periodísticos, cómo las autoridades hablan y meten miedo y nos separan como ciudadanos unos con otros, el que si uno hace tal cosa, el otro te dice que eres malo, y es una manipulación total, es una manipulación hasta entre familias que no pueden ver a los padres, o que no los dejan ir a las casas porque que no va a pasar, que la cuestión. Entonces hay que salir de eso. Y un poco lo que decía la Jimena, no hay que leer los diarios, hay que cerrarlos completamente. O sea, los diarios quizás menos porque no afecta tanto, pero la televisión, principalmente las noticias en televisión, son terribles. Es cosa de ver, es todo muerte. El otro día estaba viendo noticias respecto a la pandemia y mostraban unas situaciones y en cuadrados chicos mostraban por un lado una morgue con cadáveres y en otra una UTI con enfermos así. Imagínate tremenda manipulación, 3 recuadros mostrando. Entonces, ¿qué están transmitiendo con eso? La gente va a sanar con eso, entonces, ¿por qué se habla tan poco, por ejemplo, de la importancia de potenciar el sistema inmunológico, de alimentarnos mejor? ¿Por qué no mejoran la información al respecto? Es decir, una persona que tiene un sistema inmunológico alto, que hace actividad física, imagínate, no dejaban hacer actividad física, moverse. ¿Cuánta gente de tercera edad
que hoy día han perdido años de vida al estar encerrados, porque se han ido deteriorando. Entonces, ¿cuántos chicos jóvenes que tampoco no pueden jugar? Entonces yo creo que hay que profundizar en esas cosas y no creerlas tanto y que no nos manipulen, porque no puede ser que nos quiten tanta libertad, independiente de la enfermedad, que está bien que se tomen, digamos, formas para sanar, pero no a ese nivel, no a ese nivel. Entonces ahí uno entra como a pensarlo, que algo extraño sucede, ¿no? Pero por otro lado, gracias a esto estamos todos despertando también. Si no, imagínate estos programas, cómo ha crecido las redes, Instagram, en otros lados. Es impresionante, entonces nos permite también conectarnos, conversar, algo que no se había pensado nunca, ¿no? Por eso que estamos viviendo tiempos increíbles, o sea, la verdad es que de tiempos muy grandes, pero hay que cuidarse, por eso es lo que yo planteaba, la actividad física, la alimentación, tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo físico. Hay mucha gente, por lo menos en Chile, los niveles de depresión y de enfermedades mentales han crecido cualquier cantidad. Mucha gente depresiva. ¿Y por qué? ¿Por qué viene la depresión? También uno debería preguntarse. Y eso es un vacío espiritual. Ahí no hay conexión con la conciencia. Es una desconexión en el fondo. Entonces, eso tiene que ver también con la espiritualidad práctica, que es conectarnos a lo que somos, porque si nos desconectamos, vivir con un vacío existencial permanente, sin duda vienen enfermedades y depresiones, porque por muchas cosas que uno puede tener de posesiones, casas, dinero, ¿qué sacamos con eso? Cada vez se ve más claro, y lo dice Emilio Carrillo mucho, vida sencilla, vida simple. Uno vive mucho mejor, uno se preocupa de menos ropa, no hay que cambiarse tanta cosa. Es mucho mejor una vida simple, una vida sencilla. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo estoy viviendo fuera de la capital también, y la verdad es que, o sea, una vida sencilla es rico, uno no tiene tantas preocupaciones externas que no tienen tanta importancia. Gracias, Inma, por tus palabras. No, gracias a ustedes, que nos estamos todos despertando, ¿no? Y claro, y estos encierros nos están afectando a todos. Sí. Yo hay días que digo, pero ¿y por qué estoy tan triste? Digo, bueno, porque es que ya llevamos un año de esto. Entonces, no, gracias por animarnos y no sabe, esos vídeos en internet, lo que nos han ayudado en horas de insomnio, en horas de preocupaciones, como que uno os escucha a ustedes y ya se siente mucho más tranquila. Así que muchísimas gracias a ti y a Ernie, que organiza todo esto, por supuesto, por vuestra labor, que nos estáis ayudando de verdad a muchos seres humanos de todo el mundo. Así que muchas gracias. Gracias. Me hace muy feliz tus palabras. Lo otro que también es importante es la conexión con la naturaleza. Yo sé que es difícil en estar encerrado, pero por último, no sé, pisar un poco, estar cerca de un árbol, mirar el cielo, no sé, conectarse un poquito más con lo natural. Yo creo que es muy importante. Si hay un pasto por ahí cerca, a pie pelado, pisar el pasto, caminar un poquito, para desconectarse un poquito y conectarse con la madre naturaleza. Es muy importante también. Y eso también es increíble porque recién ahora que decían que uno no puede salir, imagínate lo importante que es el sol. Tener sol, un poquito de sol al día. Si el sol es pura energía, son los fotones, es lo que nos conecta. Entonces, ¿qué significa que no veamos sol? Es también para profundizar. ¿A quién le interesa que no veamos sol y que no nos conectemos? Entonces, hay que ser un poquito disidente en ese aspecto, pero disidente consciente, digamos, no tampoco ir en contra de todo, pero
pero sí reflexionar y empezar a hacer algo por uno. Otro aspecto que también son importantes es la coherencia, o sea, que tiene que ver también, empezar a ser más coherente con uno mismo, tiene que ver con lo que estamos hablando, tratar de ser coherente en el aspecto de si uno piensa algo, siente algo, hacerlo también de la misma forma, porque eso también va generando, va potenciando la conciencia. Se habla también de la inteligencia del corazón, la coherencia del corazón con el cerebro. Entonces, yo les recomiendo también por experiencia empezar a meditar, que sean 10 minutos al día, 15 minutos al día, meditaciones por último conectadas a la respiración, cosas básicas, pero hacen muy bien y uno se siente bien. Hacerlos diariamente, aunque sean 10 minutos. Hay otro ejercicio, la Jimena los conoce también, que es un ejercicio, por ejemplo, de inmovilidad, ¿no es cierto? Que es un ejercicio relativamente simple, pero empezar a hacer, por ejemplo, 5 minutos de inmovilidad total, donde estás ahí sin hacer nada. Y es impresionante como esa inmovilidad te genera también una conexión, porque paras así. Y también pararse frente a situaciones que uno siente que está siendo infeliz, dejarlo ahí, detenerlo. Porque si te está haciendo mal, páralo. Y como un poco habla, no sé si han visto, han leído, digamos, de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, un librito chico que es muy, muy sabio. Tiene 4 acuerdos que uno los puede aplicar diariamente. Uno, que ya lo hablamos recién, es ser impecable con la palabra. Cuida la palabra porque a través de la palabra vamos creando todo. Entonces la palabra es creadora, observarla permanentemente. Ser impecable, impecable viene de ser impecable, viene de otra palabra. Nada, de falta de pecado, de sin pecado. Ahí me acordé. Eso es impecabilidad, sin pecado. Lo otro es que tiene que ver con esto también, que no hagas suposiciones. No supongamos cosas, no interpretemos tanto. ¿Por qué razón? Porque a través de la suposición uno empieza a actuar de una forma determinada que es una fantasía, es una suposición, no es real. Entonces uno empieza a generar acciones partiendo de un origen falso. Entonces, eso es un ejercicio muy bueno. Por ejemplo, yo hacía muchas suposiciones con los correos, principalmente, que me llegaban correos que yo los suponían intenciones y rápidamente los contestaba, con esa misma carga con la cual llegaban. Hoy día los contesto, pero no los mando. Los dejo en una bandeja de salida y al otro día cuando los veo, nunca los mando. Porque ahí me doy cuenta que esa respuesta estaba llena de carga también, y estaba llena de interpretaciones, suposiciones. Entonces, no hagas suposiciones. Lo otro acuerdo que dice, siempre entrega lo mejor de ti en toda la situación, siempre da lo mejor, siempre da lo mejor. Un poco como eres tú, Ernie, se nota que tú entregas lo mejor de ti, hace esto entregando lo mejor de ti, para que otros también puedan recibir información. Entrega siempre lo mejor de ti. Y otro acuerdo que tiene que ver con el desarrollo es no personalices. Uno siempre personaliza las cosas, lo lleva a la personal, tiene que ver con el ego. Es decir, si tú, Ernie, me dices algo y de repente yo me lo llevo a la personal. ¿Por qué me dijo esto, Ernie? ¿Acaso yo le caigo mal o esto, lo otro? Lo personalizo. Entonces uno tiene que ser impersonal, en el fondo, más allá de lo personal, más allá de la personalidad. Que ese es otro concepto que también hay que ir aprendiendo en un camino práctico. La personalidad es nuestro programa. Muchos, de repente, hasta psicólogos dicen, no, esa persona tiene una tremenda personalidad. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo esa persona tiene un tremendo programa. Está lleno de máscaras. Entonces, en el fondo, el camino espiritual es el camino de la impersonalidad. En el fondo, más allá de la personalidad, más allá de nuestro programa, más allá de esas máscaras. Entonces uno tiene que empezar a desenmascararse, en el fondo.
sacarse las máscaras. Uno está como lleno de máscaras. Y Sergi, por ejemplo, lo que tú decías, Henry, es un ser humano que no tiene máscara en la práctica. No tiene personalidad, funciona con su esencia. Los grandes maestros, como un gran maestro que nosotros tuvimos con la Jimena, Darío Sala Sommer, que ya falleció hace un par de años, y otros maestros que uno ve, no tienen máscara, son. Entonces, claro, uno se proyecta con esas personas, con esos maestros, porque son como espejos, como no tienen, son, entonces uno empieza a verse todo en esas personas. Ve todos los aspectos, las inseguridades, todo. Así que es un camino maravilloso, sí, igual, ¿eh? Yo lo recomiendo 100%, el camino del desarrollo. Es un camino que enriquece mucho. Con un cambio que uno tiene, eso lo dice también la física cuántica. Por eso que es importante enfocarse en un cambio, en un aspecto limitante de uno, no en varios, sino pensar, a ver, ¿qué es lo que hoy día más me está molestando? ¿Qué es lo que más me está limitando? ¿O qué aspecto defectuoso? Porque si yo cambio ese aspecto defectuoso, se produce un cambio global en mí. Eso dice la física cuántica también. Entonces, más que preocuparse de muchas cosas, preocupémonos de una que hoy día nos esté limitando y empezar a trabajar esa. Por ejemplo, Luz, ¿qué te parece todo lo que hemos hablado? Estás calladita y está apagada tu audio. ¿No quieres decir nada? ¿No? ¿Sí? Bueno, sí. Muy interesante todo lo que ha dicho y verdadero para ponerlo en práctica. Todo, tener mucho cuidado con las palabras, aprovechar todos los beneficios que nos dan porque realmente son beneficios que nos ha dado la pandemia. Mucha gente lo toma como una tragedia, pero realmente es todo un aprendizaje. Muchas gracias por su charla, muy interesante. Mucho éxito para ti también, tu camino. Gracias. Ricardo, yo quería decir algo, no sé si... Hola, buenas noches, Dardo. Bueno, yo encantada de poder verte aquí a través de Zoom, así, porque te seguimos a través de Instagram, que nos alegramos enormemente con mi hija, cuando vimos que ya Mente, Cuerpo y Alma, que el canal estaba en Instagram. Oh, me fasciné enormemente, porque ya que nosotros siempre hemos ido a todas las que se han hecho aquí en Santiago, hemos participado, pero de todos los encuentros, de todas las personas que traes tú, y realmente ha sido maravilloso. Entonces, cuando yo lo vi, no me pierdo ninguna de los invitados especiales, porque es un crecimiento grande para mí, porque como se nombraba acá, este confinamiento, de primero fue una tragedia, fue como una depresión, pero después uno como que le sacó provecho a todo esto que estamos viviendo, porque el mismo hecho, bueno, se manifestaba recién de que el año pasado, como no podíamos ni siquiera salir a la calle, yo estoy en un piso 13 aquí en una crisis, entonces era terrible ni siquiera salir a la esquina, a ningún lado, entonces me vinieron 2 lumpagos seguidos, de no poder caminar. Yo tengo una displasia de cadera, pero eso no es el impedimento para que yo caminara. Entonces, este año, como ya me dieron permiso, que bueno, me voy dando vuelta a la plaza aquí que tengo entre Teatino y Amunátegui, 1, 2 y 3 veces, de 8 a 9, y en el reloj así, que tengo ahora para contar los pasos, mi meta son 5.000 pasos. Así que he podido sacarle provecho a todo esto, digamos, encuentro que ha hecho mi hermano Ernie, y he aprendido mucho, he aprendido bastante, he aprendido también a través de mi hija Magdalena. He aprendido bastante, entonces digo yo, tuvo que pasar todo esto tan terrible, como que uno saque lo positivo, lo provechoso. Entonces, todo lo que tú has enfocado ha sido realmente muy interesante también para mí, porque es un cambio de conciencia, un cambio de uno mismo, digamos, de mirarse más
al interior de uno y no ver que es el ego el que muchas veces habla y se manifiesta. Me costó bastante entender, entre el ego, la mente, todo eso, pero así, claro. Así que me ha gustado mucho y felicitaciones y estoy muy contenta de poder ver aquí, entonces, en estos encuentros del día miércoles que han sido fantásticos también. Gracias, Ricardo. No, gracias a ti. ¿Sabes lo que tú dices? Que hay una ley también que tiene que ver con lo que está pasando, que es la ley de acción y reacción, y que es una ley natural. Para que haya cambio, siempre va a suceder lo que sucede ahora, digamos, acción y reacción. Hoy día este planeta, para que se cambie de humanidad, tiene que primero limpiarse. Entonces, tiene que haber una reacción. Entonces, es parte un poco de lo que tú preguntabas, Jenny, también. O sea, hay acciones como naturales también que tienen que suceder. Por eso que, bueno, toda la creación es tan mágica. Hay pura magia en todos lados. Y uno no conoce tan poco de todo lo que sucede. Todo tiene sentido. Hay ciclos, por ejemplo. Este ciclo de la humanidad, bueno, se hablaba ya, Jesús lo planteó en su tiempo. De hecho, se habla que hoy este tiempo lo manifestó Jesús el Nazareno en ese momento. Tiene mucha información que él las decía para hoy día. Estas son cosas que se saben por ciclo. Entonces, y que tiene que ver también con el tema frecuencia vibracional. Está lo que está pasando a nivel planetario hoy día con la frecuencia Schumann. Estamos recibiendo cada vez una mayor frecuencia electromagnética desde el Sol, mucho más que antes. Entonces, eso también produce que estemos como cada vez más despiertos. Entonces, son ciclos naturales, y uno como ser experimentando, lo que podemos hacer es apurar un poco nuestro proceso, tratando de ser más conscientes. Y ser un aporte a la creación, porque uno es aporte a la creación en la medida que que tengamos más actos conscientes. Mientras más actos de momentos presentes, acciones conscientes, esos aportes son aportes a la creación, porque la creación se va expandiendo a través de la conciencia. Entonces, si nosotros tenemos actos conscientes, también aportamos a la conciencia, a su expansión, a la creación. Entonces todo es muy loco en realidad, todo es muy mágico, pero cada vez hay más evidencia. Por ejemplo, hoy día aparecen muchas personas canalizando, muchas personas que sienten que están canalizando. Yo era un poco escéptico en mis tiempos, pero cada vez estoy siendo menos escéptico. Siento que hay otros seres, que hay seres, hay ángeles. Yo en mi vida, yo ya me di cuenta que un montón de circunstancias que me han pasado han sido con ayuda. Que uno tiene su ángel guardián ahí, y hay otros seres que están de alguna forma inspirando, ayudando en este proceso también de ascensión. Entonces, cada vez hay más evidencia de que no existe la muerte, en el fondo. Que existe solamente una transformación. Entonces, que es un tema importante en estos tiempos, a medida que uno va comprendiendo más, va teniendo menos temor a la muerte y más amor a la vida. Porque si uno le tiene mucho temor a la muerte, de una forma es temor a la vida también. Y eso uno lo va limitando. Entonces hay que vivir hasta el último instante de esta vida y tener confianza que nos vamos a otras dimensiones, a otros planos nomás, y seguimos esta ruta maravillosa. Y nos seguimos encontrando. Nos seguimos encontrando, sí, porque quizás cuántas vidas no hemos encontrado, y ahora nos estamos reencontrando, nos estamos conectando con esta información. Qué rico. Por algo estamos aquí todos juntos. No es casual. No es casual. Edgardo, yo sé que hay varias personas tímidas que quisieran decir algo, pero no se atreven. Yo creo que este es el momento que se atrevan.
Okay. ¿Qué queda? Adriana. Que hablen los tímidos. Acá estoy. Edgardo, gracias por tu conversación. Muy interesante todos los temas que has tocado, muy cierto, muy real. Es una campana más al despertar, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que desde que comenzaste la conversación me tocó mucho es con respecto, dijiste, de la timidez, que te tocó a ti tomar cursos Sí. para progresar en eso, ¿verdad? Exacto. Una de mis controversias es la energía del dinero. Es algo que no lo sé manejar. La energía del dinero es como que no sé, está en mi camino, pero no me conecto. Y sé que por muchos medios me han dicho es importante estar conectada con esa energía, en este plano al menos. Pero no sé cómo llegar a ella. Sé que no se necesita para vivir en este plano, pero no sé qué hacer. ¿Pero qué te pasa con el dinero? No me llama la atención. ¿Pero no lo usas en tu vida o tienes problemas, no tienes problemas materiales? Y, pues, si puedo llamarle problemas, diría que sí, probablemente tengo muchos problemas, pero también tengo lo otro, que el universo siempre me da todo lo que necesito. Entonces, nunca estoy con ese deseo de hacer dinero. Oye, pero eso quizás no es un problema. Si tú vives feliz con tu vida sencilla, simple, y tienes abundancia igual, es porque estás vibrando igual en abundancia. Lo que yo planteé antes era las personas que tenían problemas con el dinero, en el sentido de que siempre están con problemas materiales, que les va mal, que se están quejando, que me falta esto, me falta lo otro. Bajo ese punto de vista, y que tienen a veces problemas, por ejemplo, muchas personas que tienen problemas con el dinero tienen mucho resentimiento. Hay resentimiento social, etcétera, y tienen problemas con el dinero y siempre se están quejando de otros. Que este otro tiene tanto, que este me quitó, que este lo otro. Bajo ese punto de vista, o mala relación con el dinero también por situaciones familiares, quizás han tenido un papá, o un abuelo, un bisabuelo, que quebró, etcétera. Pero en tu caso, no sé, como tú lo estás planteando, sí, es el tema de vibrar en abundancia. La abundancia es mental. No es material. Si tú te sientes abundante con lo poquito que tienes, que tú dices, y vives feliz, está maravilloso. ¿Qué? Un momento, ¿cómo hago para arreglar? Tengo que ir a robar un banco. ¿Cómo haces qué? Dije que si tú tomaste un curso para liberarte del miedo, yo dije, Ya. para liberarme y querer el dinero tendría que ir y asaltar un banco. No necesariamente, yo te puedo también dar mi ejemplo, o sea, en el sentido, yo era muy impulsivo, entonces empecé a tener me metí en muchas cosas de joven, en proyectos y todo, y me empezó a ir muy mal, después muchos créditos, etcétera, etcétera. Y cuando entré en este camino, gracias a Darío Salas, mi maestro, miembro del Instituto Filosófico Hermético, yo empecé a hacer un trabajo material. Y ese trabajo material, o sea, dije en un momento dado y me comprometí que yo necesitaba dinero para tener una base material sólida para poder dedicar mi tiempo al desarrollo humano. Yo me planteé eso. Entonces, empecé a trabajar ese aspecto. ¿Y cómo lo trabajé? Primero, planteándome objetivos materiales de proyectos específicos. Generé una empresa y que es organizadora de ferias, congresos, etc. Y empecé como a visualizar lo que yo quería en términos de ingresos. Después de eso empecé a desarrollar la voluntad, lo que hablaba antes, a través de un desafío físico. Entonces empecé a trotar muy temprano en las mañanas, y a medida que iba trotando, o sea, cada levantada en la mañana y ese trote, lo dedicaba a ese desafío material.
Entonces, fui co-creando en el fondo la materia. Ahora, dependiendo del desafío que uno tiene, si es muy grande, obviamente que te va a requerir mucho tiempo, otro menos tiempo, pero yo te lo digo por experiencia propia, a mí me funcionó. O sea, hoy día estoy dedicado 100% prácticamente al desarrollo humano. Y tengo una cierta base material que me permite no depender de eso. Y eso ha sido producto de ese desafío material y energético. Es decir, lo que te quiero decir es que todo requiere desafío para generar energías para propósitos específicos. Después puedes tener desafíos para otros propósitos, no necesariamente materiales. Cosas que tú quisieras así profundamente. O sea, siempre tiene que ver con, yo creo que es importante estos desafíos que tengan un objetivo espiritual también, no solamente neto material solo. Pero igual, o sea, por ejemplo, mucha gente, yo soy mentor de gente joven que está partiendo con proyectos y cosas así, siempre les planteo primero la actividad física. Si quieren ser exitosos, quieren tener dinero, etcétera, empiecen a generar energía. Empiecen a ser como muy rigurosos, empiecen a ser perseverantes, disciplinados, tengan claro hacia dónde quieren ir, tengan claro su objetivo. Y tengan claro el proyecto en el cual están, o sea, conózcanlo bien, porque hay mucha gente que quiere ganar en un proyecto, pero son poco prolijos, no han investigado bien, entonces no tienen perseverancia y al poco rato fracasan. Entonces, y después el fracaso lo echan la culpa a la economía, esto, lo otro, y no asumen sus errores. Entonces, este tema tiene muchas aristas, lo que trato de decirte, pero están todas en uno mismo. Están todas en uno mismo. O sea, si tú realmente, si alguien quiere tener dinero, realmente está bien, pero que se lo proponga seriamente. O sea, primero, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis principales virtudes por las cuales yo podría tener dinero? Independiente, dentro de una empresa, ¿qué me gusta? No sé, si eres un artista, bueno, y quieres ganar dinero con el arte, está bien, profundicemos entonces a ver cómo se puede ganar en el arte, empezar a investigar cuáles son los artistas que ganan dinero, por qué ganan dinero, y ahí empezar a desarrollarse y crecer. Es muy bonito ese tema, es bien interesante porque tú ves que muchas personas que no tienen dinero son fracasos propios, son fracasos y principalmente muchos que se enamoran de sus propias ideas, por ejemplo, pero no las profundizan. Entonces, al profundizar una idea, uno ya no ve otras, no ve más. Entonces, se limita en esa idea y al final le va mal, le va mal. Entonces, eso es lo que yo te podría decir, la experiencia mía en el aspecto material. Es decir, si te lo quieres proponer, te lo propones, pero tienes que tener claro que eso te implica tiempo, esfuerzo, energía. Entonces, tienes que estar muy convencida de que por qué lo quieres hacer y para qué. ¿No? Entiendo. Gracias. Nada, al contrario. Ya, pues, hay una chica, esperanza, bonita palabra. Eso hay que tener hoy día, mucha esperanza también. ¿Verdad que sí? Mucho gusto, Edgardo. Es primera vez que te escucho. Me ha gustado muchísimo tu charla. Muy interesante precisamente como tú hablas en este momento que estamos en el gran despertar de la conciencia, ¿no? Sé que ha sido tiempo muy difícil para casi gran parte de la humanidad. De alguna manera yo lo vi como un premio debido a que esto hace que te des cuenta que no podíamos seguir en la rueda del ratón o del hámster, girando y girando y no yendo a ninguna parte, ¿no? Y se nos había olvidado de verdad de a dónde provenimos, cuál es la esencia que tenemos, que somos creación divina, que somos luz, que somos seres, como dice, la esencia de Dios está en ti como tú en Él. Bueno, yo soy alumna de Ernie desde el 2009,
¿verdad? Hice muchos cursos con él y todo, y de verdad que le agradezco infinitamente. Mi gran despertar ha sido a través de él. Y en este momento, de verdad, yo pienso que como humanos que somos, cada uno debe hacer su retroinspección nuevamente y olvidarse de lo que tú dijiste, de estar mirando o posando los ojos afuera y más mirando hacia nuestro interior. Cuando nos damos cuenta que somos creación y que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, de verdad que de ahí no le tenemos que tener ese pánico ni darle el poder. Yo siempre digo que la mente tiene dos como bodyguards, como dos securities o dos, ¿cómo se llama? Personas que la cuidan, ¿no? Claro, siempre digo que esas dos energías son, una es el miedo y la otra es el ego, y nosotros le damos a veces demasiado poder. Sí. Entonces, si le das miedo, te paralizas, y si actúas a través del ego, pues a veces te puedes volver demasiado, por decirlo, muy humano, ¿no? Porque estás siempre o estás criticando, o estás juzgando, o estás mirando lo que están haciendo los demás y te olvidas de verdad que en este momento aprende a escribir, pero para ti. Escribe las cartas para ti. Haz todo lo que tengas que hacer para ti, porque de verdad estamos en el aprendizaje nuevamente, en el aprendizaje de crecer. Entonces, no le doy permiso a mi miedo ni le doy permiso a mi ego. ¿Por qué? Porque eso no me deja avanzar. Dejo de mirar hacia afuera de qué hacen los demás, porque en realidad en qué me ayuda o en qué me hace crecer cuando yo vivo mirando lo que está haciendo o mi vecino o mi pareja o quien esté a mi alrededor. Al final saber que siempre todos somos compañeros de este gran viaje que estamos haciendo, de esta gran experiencia que es muy linda, que de verdad, mira, yo digo siempre que cuando la esencia de Dios vive en ti, nadie contra ti, ni siquiera esta pandemia. No tienes que tenerle miedo a nada. Y tú lo dijiste muy claro. Precisamente si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Él nos hizo perfectos en un cuerpo perfecto, ¿no? Somos imperfectos en nuestra esencia por la forma en que actuamos, pero en realidad en nuestro cuerpo somos perfectos. ¿Y qué dice? Que si tú le das la oportunidad a tu cuerpo, si tú lo cuidas, duermes bien, comes bien, o sea, te nutres bien, porque comer es una cosa y nutrirse es otra, ¿no? Bebes agua, tomas sol, tomas vitamina D. ¿A qué le tienes miedo? Yo digo, el ser humano que se deja convivir por el pánico en este momento, yo pienso que está muy alejado de Dios, como tú lo dijiste. O sea, su espiritualidad está muy lejos. ¿Por qué? Porque yo digo, si te pones a pensar, ¿le tiene miedo a qué? ¿A morirse? Al final, algún día tenemos que partir de aquí. No somos eternos en este cuerpo, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, bueno, el espíritu que está viviendo esta experiencia en un cuerpo que es, yo siempre le digo, el Mercedes-Benz 0 millas descapotable, cuídalo, no lo metas por cualquier rincón, porque estás guardando ahí el gran diamante que eres tú, que es tu espíritu, ¿no? Entonces, vive tu esencia, vívela todos los días, todos los días. Ayer ya no existe. No pienses en el mañana, piensa simplemente en este hoy. Y siempre al despertar, bueno, mi lema es que mi pensamiento, mi sentimiento, mi emoción, mi palabra y mi acción sean siempre a la manera de Dios, no a la mía. Que me guíe siempre, como tú dices, hablaste de los ángeles, sea guiado siempre por mis seres de luz. Que me hagan en esa conciencia de mi hablar, de mi sentir, de mi expresión, de mi pensar, como hablaste del libro de los 4 acuerdos. Es bien importante aplicar cada una de esas cosas en nuestro diario vivir. Y yo te aseguro que, bueno, no es que te lo tengo que asegurar porque yo sé que tú estás en esto, pero cuando ponemos en práctica nuestro diario vivir todas estas cosas, vivimos felices, vivimos libres de preocupación, porque a Ernie precisamente le aprendí quitarle el pre y ocuparme, ¿no? Entonces, en eso vivo, viviendo el día a día nada más,
siendo súper agradecida por todo, porque de verdad, si mirásemos hacia afuera, nos podríamos dar cuenta que somos multimillonarios a comparación de otros seres que están pasando muy, muy mal. Siempre estar en meditación, como tú lo dijiste, igual, pidiendo, o sea, ni siquiera pedir, sino expandir esa energía, no solo para nosotros, sino para todo nuestro plano terráqueo y para todo el ser que lo ocupa, en todos los etapas, la humana, el animal, el vegetal, el mineral, porque son parte de nuestra vida igual. Y yo pienso que cuando vives de esa manera, vives con menos carga, porque ya en realidad vives feliz, como lo expresó la otra señora. No necesitamos tanto. De verdad que esto dejó saber eso. No necesitamos tanto. Con que tengas el techo, el plato, un alimento y tengas con qué cobijarte, está súper bien. Entonces, yo pienso que todo esto es para que hagamos esa gran conciencia. Y como tú dices, de verdad, completamente cortar con todo lo que tiene que ver con la comunicación exterior, noticieros, periódicos, todo, porque en realidad lo único que hacen es envenenarte el alma. No te dan nada, no te aportan nada positivo. Entonces, más bien siempre ocupa tu tiempo en cosas de provecho, ¿sí? Leer buenos libros, que hay infinidad de buenos libros que te ayudan a levantar siempre y aprender muchísimo de grandes maestros, ¿verdad? Como pues ya tú nombraste algunos y así hay muchísimos más. Oír buenos audios, hacer ejercicio o hacer alguna actividad que te mantenga. Ya hablé de lo demás, de tomar sol y beber agua y alimentarse súper bien. Que yo pienso que si se presenta se manifiesta alguna situación en la vida de uno, pues que la mire simplemente como eso, como algo que me está enseñando algo y no conectarme, porque al final siempre yo pienso que la energía que demanda otro ser hacia ti, pues es la energía de ese ser, no la mía, que me está mostrando algo, pero yo no me lo tengo que tomar personal, ¿verdad? Entonces, me ha encantado la charla, mil gracias. De pronto me extendí mucho hablando, bueno, él me conoce, que por eso tal vez me dejo de última para hablar, porque cuando me tomo la palabra me la tomo. Pero muchas gracias, Edgardo, un placer de verdad y gracias a todos por compartir y a Ernie también por permitirnos estos momentos muy especiales. Gracias, Esperanza. Para ti también. Gracias. Bueno, Edgardo, yo creo que si no hay más personas que quieran hacer un comentario. Hay una mano ahí, parece, no sé, parece que Mirita, ¿no? Mirita parece que tiene una mano, ¿no? Yo veo una mano. ¿No? Ah, se ve una mano, sí. No, perfecto. Bueno. Yo quiero agradecerte, Ernie, por esta conversación muy bonita, muy linda. Siempre es aportador. Y quizás como resumen es que no le demos el poder a nadie. El poder es nuestro. Sí. Y somos capaces de cualquier cosa, somos seres inmortales con un potencial infinito, así que a vivir al máximo nomás, el momento presente, disfrutar, amar y aprovechar este instante para crecer, porque tampoco se dice que después de la venida de Jesús, este es el momento más trascendente que ha tenido la historia. Sí. Así se plantea de importancia que tiene. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, se te agradece y es algo que sé que nos ha ayudado a todos. O sea que tu esfuerzo ha tenido y va a tener frutos por venir, en el presente y a por venir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Ernie.
Gracias. Gracias, Edgardo, y gracias a todos. Gracias, Edgardo. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Lo seguiremos viendo. Gracias. Sí, nos seguimos conectados. Que descansen Ay, mucho. lindo, más gente. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.